la moción de vacancia. Están sumándose votos y todo indica que podrían llegar a los 52. No lo sabemos, pero hay algo bien interesante, dándole las buenas tardes a Diego Pajares en RPP Data, que ha dicho hace un momento la congresista Susel Paredes. Parece que están aumentando la cantidad de congresistas, pero lo están haciendo por el escándalo del publicado el domingo, pero la moción no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, a ver, cuéntanos, Diego. Bienvenido. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Sí, siempre hay escándalos que hacen que todo explote un poco más, ¿no? Que todo se vaya un poco más al extremo. No son tiempos de vacancia, lamentablemente, porque a nadie le conviene una crisis política en estos momentos. Estallan las investigaciones, los cuestionamientos, las actitudes que por lo menos dan que hablar, ¿no? Las explicaciones que no satisfacen a los peruanos, ni al Congreso, que parece tener todo en sus manos. No van sumando los votos, como bien dices, como estamos cubriendo aquí en RPP Noticias, y siempre hay escándalos que detonan. Pero ¿cuánto tiempo ha durado la luna de miel, entre comillas, de gobiernos anteriores antes de que estallen ese tipo de crisis, ¿no? En el siguiente informe que ha preparado el equipo de RPP Data, analizamos un poquito eso. Retrocedemos un poco para analizar en cuánto tiempo al presidente Castillo pues, le ha estallado la crisis y cuánto ha pasado en los anteriores gobiernos. Vamos a escuchar. En 4 meses de gestión, el presidente Pedro Castillo enfrenta su primera moción de vacancia en el Congreso de la República. Un tiempo corto si tenemos en cuenta que esta medida fue usada contra su predecesor, Martín Vizcarra, 2 años y medio después de que asumió el gobierno. Poco antes, Pedro Pablo Kuczynski disfrutó de una luna de miel que duró solo 1 año y medio antes de enfrentar su primer pedido de vacancia presidencial. Pocas veces la palabra vacancia se había mencionado tan pronto como en el gobierno de Perú Libre, sostiene Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico. Aquí se está hablando de una vacancia incluso antes de que el propio presidente Castillo juramente la presidencia. El escenario no es bueno y no lo es porque se empieza a institucionalizar una relación tóxica entre el Ejecutivo y el Congreso, que lejos de apostar por el equilibrio de poderes o del adecuado control político, lo único que hace esto es destruir al otro poder y esto termina por desestabilizar. La figura de interpelación presidencial anunciada por voceros de las bancadas promotoras de la vacancia cobra fuerza debido a las polémicas en las que ha estado envuelto el presidente Pedro Castillo, desde el dinero encontrado a su ex secretario Bruno Pacheco en el baño de Palacio, hasta sus reuniones no registradas en una casa del distrito de Breña. Pero el accionar errático del primer mandatario es diferente en algunas cosas al de los predecesores que también enfrentaron crisis, comenta el analista político Arturo Maldonado. Y eso también hay que decirlo, es un poco responsabilidad del mismo presidente, ¿no? Al negarse a dar explicaciones al público en general, no ha dado una entrevista a medios de comunicación, que es una forma de comunicarse con la ciudadanía, ¿no? Y también con los representantes que finalmente son nuestros representantes en el Congreso. Hay bancadas como la de Fuerza Popular y como la de Renovación Popular que ya desde el inicio del Congreso querían impulsar esta vacancia, era una cuestión de tiempo. ¿Qué necesitamos ante la anunciada crisis política? El analista político Gianfranco Vigo hace un llamado a la sensatez y la cordura, aunque ni el Ejecutivo ni el Legislativo parezcan poner de su parte. Tenemos ciertamente un gobierno débil, errático, pero también una oposición que no está ejerciendo un control político de la forma en que debiera ser, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo vemos un ataque a la institucionalidad democrática del Perú. Como bien lo han comentado, hemos pasado de interpretaciones fácticas a pensar de que la moción de vacancia presidencial es un arma para el control político y no es el caso. Los días pasan lentos mientras se espera que los congresistas, al regreso de su semana de representación, voten para ver si la vacancia presidencial se debate en el Pleno y logran llevar al presidente a responder su pliego de preguntas. Un informe de RPP Data. Es interesante, Jaime, analizar los datos, ¿no? 4 meses ha demorado el gobierno de Pedro Castillo en entender una crisis, ¿no? Y siempre los detonantes son escándalos, ¿no? El tema de Bruno Pacheco, el dinero encontrado en Palacio, ¿no es cierto? Las visitas a la casa de Breña. Sí. En el caso de Martín Vizcarra, a los 2 años y medio se presenta la vacancia por el caso Richard Swing, recordemos, ¿no? En el caso de PPK, el caso de Odebrecht. Siempre hay un detonante que son recurrentes, temas de corrupción.
investigaciones que propician pues que el Congreso, también por otro lado la contraparte del Ejecutivo, presente mociones de vacancia, haga que los presidentes, sus abogados vayan a responder pliegos de preguntas, pero siempre estamos en esta situación de crisis y acá precisamente ese gobierno son 4 meses lo que nos ha tomado llegar a eso, Jaime. Ciertamente, pero visto desde otra orilla, cada vez que hay una situación así, invocar a la vacancia, no sé si sea el mecanismo más certero. Lo decía uno de los especialistas, ¿no? Exacto. Que se hace un uso como arma política, ¿no? Como arma política. Y abuso, ¿no? Uso y abuso, porque someter al país a ese trance extremo ciertamente es extenuante, agotador, paraliza la vida de la gente, en parte, en buena parte. Y claro, el tema preciso con este gobierno, lamentablemente, es que no se ayuda a sí mismo, ¿no? Entonces, eso, da motivos, si el ¿no? presidente, claro, pero no sé si la figura sea la vacancia. El Tribunal Constitucional tampoco delimitó claramente cuáles son, ¿no? Los términos de esta llamada incapacidad moral, porque la incapacidad moral es lo que se llama un cajón desastre. Entra lo que todo. quiera, entra todo. Entonces, en fin, vamos a ver qué pasa. Gracias, Diego. Gracias, Jaime. Diego Pajares, en RPP Data. A las 2:28 vienen los titulares de la media hora y regresamos con más en la rotativa del aire.